Quiero comenzar con 3 cifras que deberían helar la sangre de cualquiera que preste atención a cómo funciona realmente el mundo. 12 buques comerciales capturados en una sola operación. 40 unidades navales rusas activas en 3 teatros diferentes. Y 3.000 millones de dólares en activos retenidos actualmente bajo custodia rusa. Washington está indignado. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta. Esto no fue un estallido repentino de ira. Fue una estrategia calculada. Y la parte más alarmante, nosotros fuimos quienes les mostramos cómo hacerlo. Permíteme explicarte por qué lo que acaba de suceder en las aguas que rodean Rusia no es solo otro incidente diplomático. Es un punto de inflexión. Y si no entendemos exactamente qué salió mal, estaremos condenados a repetir este desastre en una escala aún mayor. Lo que presencié en las últimas semanas me ha mantenido despierto por las noches. No solo por la magnitud de lo que ocurrió, sino por las implicaciones de lo que viene después. Miremos la realidad de lo que acaba de ocurrir en los mares limítrofes con Rusia. En un movimiento ejecutado con disciplina militar, las fuerzas rusas lanzaron incautaciones simultáneas de buques cisterna de gas natural licuado y petróleo en el Mar Negro, las aproximaciones al Báltico y las rutas de navegación del Ártico. Estos eran buques operados por Estados Unidos y embarcaciones insignia aliadas, todos detenidos bajo marcos legales tan complejos que los abogados occidentales todavía están intentando desenredar la letra pequeña. La precisión de la operación fue asombrosa. No hubo vacilación, no hubo errores. Fue como ver una máquina militar bien engrasada ejecutar un plan que había sido ensayado hasta la perfección. La reacción de los líderes occidentales fue el guión habitual: sorpresa, cumbres de emergencia y amenazas de represalia. Pero habiendo observado la política exterior durante años, puedo decirte que esta vez su sorpresa fue genuina. Y francamente, eso es mucho más preocupante que las incautaciones en sí mismas. Demuestra que nuestros planificadores estratégicos fallaron completamente en predecir un movimiento que estaba mirándolos directamente a la cara. Cuando vi las conferencias de prensa, vi algo que rara vez veo en funcionarios de alto nivel. Pánico genuino, apenas contenido detrás de declaraciones cuidadosamente preparadas. Necesito desafiar una suposición que probablemente tienes sobre el mundo. Probablemente piensas que el derecho marítimo internacional es un escudo que protege a los buques mercantes. Si bien esos tratados existen en papel, las reglas solo importan si hay un poder neutral dispuesto a hacerlas cumplir. Cuando la aplicación misma se convierte en un arma, esas reglas se disuelven en algo completamente diferente. Es como tener un contrato perfectamente redactado, pero sin un tribunal que lo haga cumplir. Las palabras en el papel se vuelven irrelevantes cuando el poder es el único árbitro que importa. Para entender esto, tenemos que remontarnos a finales de 2022. Tras la invasión de Ucrania, Occidente implementó lo que llamaron el paquete de sanciones más agresivo de la historia. Cortamos el acceso bancario, congelamos activos e implementamos el tope de precio del petróleo. El objetivo era mantener el petróleo ruso en el mercado, pero limitar los ingresos para drenar los fondos de guerra de Moscú. En teoría, era brillante. En la práctica, estábamos jugando con fuego sin darnos cuenta de que teníamos las manos cubiertas de gasolina. Para Washington, esto parecía un golpe inteligente, calibrado y de precisión. Pero para Moscú, parecía que Occidente declaraba unilateralmente que controlaba el comercio energético global. Les dijimos, pueden vender sus recursos, pero solo al precio que sus enemigos decidan. Y aplicamos esto aprovechando nuestro dominio sobre el transporte marítimo, los seguros y la logística financiera. El ultimátum era simple: jueguen según nuestras reglas o sus barcos no se mueven.
Fue arrogancia en su forma más pura, y Moscú nunca lo olvidó. Durante casi 2 años, Rusia recibió el golpe mientras silenciosamente construía una puerta trasera. Desviaron sus exportaciones hacia Asia. Desarrollaron capacidades de navegación ártica que los analistas decían que eran imposibles. Crearon nuevos canales financieros para eludir los bancos occidentales. Estas no eran solo tácticas de supervivencia. Eran preparaciones para una realidad donde no necesitaban el permiso de Occidente. Mientras nosotros celebrábamos la efectividad de nuestras sanciones, ellos estaban construyendo silenciosamente la infraestructura para volverse inmunes a ellas. Déjame ser claro sobre algo. No estoy justificando lo que Rusia hizo. Estoy tratando de explicar por qué sucedió. Y por qué todos los que gritaban que las sanciones funcionarían sin consecuencias estaban peligrosamente equivocados. La política exterior no es un juego moral donde el lado correcto automáticamente gana. Es un tablero de ajedrez brutal donde cada movimiento tiene un contramovimiento, y si no anticipas las respuestas de tu oponente, pierdes. Luego, a finales de 2024, la situación pasó de la preparación al conflicto activo. Estados Unidos y sus aliados comenzaron a abordar e inspeccionar físicamente buques cisterna en aguas internacionales, sospechando que estaban eludiendo el tope de precios. La justificación era la aplicación de sanciones, pero en la práctica, la política económica se había transformado en coerción física. Estábamos deteniendo barcos en medio del océano, exigiendo acceso a sus registros, amenazando con consecuencias si no cumplían. Moscú observó y tomó nota. Documentaron cada abordaje, cada instancia donde Occidente afirmó autoridad sobre el comercio, y esperaron su momento. En los círculos de inteligencia rusa había una palabra para esto: precedente. Cada vez que abordábamos un barco, estábamos dándoles permiso para hacer exactamente lo mismo. Entonces, a mediados de diciembre, encontraron su catalizador. Un buque cisterna, operado por Estados Unidos, colisionó con un buque de investigación ruso en el norte, resultando en la muerte de varios marineros rusos. Mientras Washington lo llamó un trágico accidente, Moscú afirmó que el cisterna era un buque espía y exigió que regresara para una investigación criminal. Cuando el barco se negó, Rusia etiquetó a la tripulación como fugitivos. La verdad de lo que realmente sucedió probablemente esté enterrada en informes clasificados que nunca veremos. Pero la verdad no importaba tanto como la narrativa. No importa de quién sea la versión de la historia verdadera. Lo que importa es que Rusia construyó un marco legal para justificar lo que hicieron a continuación. Al tratar el incidente como una escena del crimen, en lugar de un evento militar, crearon un pretexto para acciones de vigilancia que parecen aplicación de la ley en lugar de actos de guerra. Es legalmente dudoso, moralmente cuestionable, pero estratégicamente brillante. Y aquí es donde se pone realmente inteligente, o dependiendo de tu perspectiva, realmente aterrador. Las incautaciones que siguieron no fueron actos espontáneos. Las unidades navales rusas se movieron en sincronía a través de múltiples zonas, abordando y escoltando 12 buques hacia sus puertos. Las tripulaciones, cientos de marineros comerciales ordinarios, vieron su estatus cambiar instantáneamente a testigos materiales en una investigación en curso. La coordinación requería meses de planificación. Inteligencia sobre qué barcos estarían dónde. Equipos legales preparando justificaciones. Unidades navales ensayando los procedimientos de abordaje. No son técnicamente rehenes, pero funcionalmente se han convertido en palanca de negociación en un enfrentamiento geopolítico
en el que no tienen participación alguna. Es una distinción sin diferencia, el tipo de juego semántico que los abogados aman y que las familias de los marineros encuentran insultante. Piensa en eso por un momento. Marineros filipinos, indios, ucranianos, hombres que simplemente hacían su trabajo, transportando gas natural licuado de un puerto a otro. De repente, se encuentran atrapados en el medio de una crisis entre superpotencias. Sus familias a miles de kilómetros de distancia, sin idea de cuándo o si volverán a casa. Estos hombres no votaron por las políticas que llevaron a esta crisis. No diseñaron las sanciones. No abordaron buques rusos. Simplemente estaban haciendo su trabajo, ganándose la vida, tratando de mantener a sus familias. Este es el costo humano real de convertir el comercio en un campo de batalla. No son diplomáticos ni soldados. Son trabajadores ordinarios cuyas vidas han sido destrozadas porque las grandes potencias decidieron jugar con fuego. Y cuando leo los informes clínicos y desapasionados en los periódicos, quiero gritar porque detrás de cada estadística hay una persona real, una familia real, sufriendo. Lo que Rusia está haciendo aquí es desafiar la suposición fundamental del comercio moderno, que el transporte marítimo comercial opera en una burbuja neutral aislada del conflicto entre grandes potencias. Han destrozado esta norma usando deliberadamente exactamente el manual de estrategias que Occidente les entregó. Es como darle a alguien el plano de tu casa y luego sorprenderte cuando lo usa para entrar. La lógica es brutalmente simple. Si Estados Unidos puede abordar cisternas para hacer cumplir sanciones en aguas abiertas, ¿por qué Rusia no puede hacer lo mismo usando diferentes justificaciones legales? Si los sistemas occidentales pueden ser utilizados como armas para imponer precios, ¿por qué Rusia no puede utilizar como arma su fuerza militar regional para imponer seguridad? La simetría es perfecta y devastadora. Esto es espejo estratégico. Obliga a los responsables de políticas occidentales a enfrentar una realidad incómoda. ¿Realmente puedes dictar reglas globales sin enfrentar vulnerabilidad recíproca? Es la pregunta que nadie en Washington quería responder porque la respuesta es obviamente no. Ahora bien, aquí está lo que me mantiene despierto por las noches. No es solo que Rusia haya tomado estos barcos. Es que han demostrado un principio que otros están observando muy de cerca. China está tomando notas. Irán está tomando notas. Cada país con una queja y acceso a un puerto está calculando si puede salirse con la suya con algo similar. El costo humano ya se está acumulando, con familias a miles de kilómetros de distancia viendo sus vidas trastornadas. Cuando el comercio se convierte en un teatro de guerra, siempre son las personas ordinarias quienes pagan el precio primero. Hay una madre en Manila que no ha oído de su hijo en 3 semanas. Un cutotinto padre en Mumbai tratando de explicarle a su hija de 6 años por qué papá no estará en casa para su cumpleaños. Una esposa en Odessa que enciende una vela cada noche, rezando por noticias que nunca llegan. Estas no son estadísticas, son vidas reales destrozadas por decisiones tomadas en salas de juntas a miles de kilómetros de distancia. Y lo que me enfurece es cuán fácilmente los responsables de políticas hablan sobre estos costos humanos como daños colaterales aceptables. Pero aquí está el escenario de pesadilla. Este precedente se extiende mucho más allá de Rusia. Si esta lógica se mantiene, el transporte marítimo entra en una nueva era peligrosa. Cada barco lleva electrónica que un estado hostil podría etiquetar como equipo de vigilancia. Las leyes ambientales son lo suficientemente amplias como para justificar casi cualquier parada y registro. La línea entre la aplicación de la seguridad y la toma de rehenes económicos se está difuminando.
Una vez que se abre esta caja de Pandora, no hay forma de volver a cerrarla. China está observando. Irán está observando. Todos están calculando si Occidente realmente tiene la determinación para proteger cada objetivo potencial. Y francamente, después de ver nuestra respuesta vacilante a esta crisis, la respuesta parece ser que no. Imagina esto: un buque cisterna con bandera de Singapur que transporta gas natural licuado desde Qatar a Japón. Pasa por el estrecho de Hormuz. Irán lo detiene, alegando que su sistema de navegación está recopilando datos de inteligencia sobre instalaciones navales iraníes. Los abogados discuten durante semanas sobre si el barco violó alguna norma marítima oscura. Mientras tanto, el gas natural licuado está sentado en el buque, la tripulación está varada y las cadenas de suministro de energía en toda Asia comienzan a desmoronarse. Los precios se disparan. Las fábricas cierran. Los trabajadores son despedidos. Todo porque alguien decidió que un barco era una herramienta de negociación conveniente. O considera esto: un carguero que lleva componentes electrónicos desde Taiwán a través del mar de China Meridional. Beijing lo detiene, alegando que los documentos de exportación violan las regulaciones de exportación de tecnología dual que China afirma tener jurisdicción para hacer cumplir. El barco es escoltado a Hainan. El fabricante de electrónica en Texas, que estaba esperando esos componentes, ahora enfrenta un cierre de producción de 6 meses. Miles de trabajadores son enviados a casa sin paga. Los accionistas entran en pánico. El precio de las acciones se desploma. Estos no son escenarios hipotéticos descabellados. Son las consecuencias lógicas del precedente que acabamos de establecer. Una vez que demuestras que puedes salirte con la suya con esto, todos lo intentarán. Es naturaleza humana básica aplicada a la geopolítica. Estamos viendo el colapso del orden institucional no a través de un solo fracaso, catastrófico, sino a través de la erosión gradual del comportamiento aceptado. Los mercados energéticos ya han aprendido la lección. Las tasas de seguro cerca de aguas rusas se han disparado, convirtiendo algunas rutas en comercialmente muertas. Las cadenas de suministro se están fracturando a medida que las empresas intentan fijar el precio del riesgo geopolítico, creando una pesadilla estratégica para las naciones dependientes de esta logística. Hablé con un ejecutivo de una importante empresa naviera la semana pasada. Me dijo algo que me quedó grabado. Dijo: durante 50 años operamos bajo el supuesto de que si seguías las reglas estabas a salvo. Ese supuesto está muerto. Ahora cada ruta de envío es un cálculo de riesgo. ¿Qué país podría decidir que tu carga es apalancamiento político? ¿Qué aguas se han convertido repentinamente en demasiado peligrosas para asegurar? Hemos retrocedido 100 años en la historia del comercio, y nadie parece entender cuán catastrófico es eso realmente. Su voz temblaba cuando me lo dijo. Este era un hombre que había pasado 30 años en la industria, que había navegado por crisis anteriores, que pensaba que había visto de todo. Y ahora estaba contemplando la posibilidad de que el negocio que había construido pudiera volverse imposible de operar. Déjame darte algunos números para poner esto en perspectiva. Antes de esta crisis, aproximadamente el 15% del gas natural licuado europeo transitaba por rutas que tocaban aguas rusas. Ese número ahora es efectivamente 0. Las empresas han reencaminado completamente sus cadenas de suministro, agregando semanas al tiempo de viaje y miles de millones a los costos. Esos costos se están transfiriendo a los consumidores. Tu factura de calefacción este invierno es más alta debido a decisiones tomadas en el Kremlin y en Washington que nunca verás explicadas en tu estado de cuenta. El costo del seguro para buques que transitan por el Ártico se ha triplicado. No duplicado. Triplicado.
Para algunas rutas simplemente no hay seguro disponible a ningún precio. Eso significa que esas rutas están efectivamente cerradas para el comercio comercial. Décadas de inversión en infraestructura ártica, miles de millones de dólares, de repente sin valor, porque el riesgo político ha hecho que sea imposible asegurar las operaciones. Y aquí está la verdadera ironía. Todo esto estaba destinado a aislar a Rusia. En cambio, lo que hemos hecho es crear una situación donde el sistema de comercio global es menos estable, menos predecible y más vulnerable a la manipulación. Rusia está aislada, sí, pero el costo de ese aislamiento lo estamos pagando todos nosotros. La ironía más profunda es que las sanciones diseñadas para aislar a Rusia han creado realmente las condiciones para que demuestren un tipo diferente de poder. No es el poder de competir financieramente, sino el poder de imponer el caos y obligar a los adversarios a operar en incertidumbre permanente. Y resulta que el caos es mucho más barato de producir que el orden. Esto es desesperación disfrazada de estrategia, pero eso lo hace aún más peligroso. Rusia sabe que no puede ganar según las reglas occidentales, por lo que está intentando cambiarlas por completo. Es la estrategia de un jugador de ajedrez que está perdiendo. Voltear el tablero y ver qué pasa en el caos resultante. Ahora bien, déjame abordar el elefante en la habitación. Hay gente que dirá que estoy siendo demasiado blando con Rusia, que estoy proporcionando cobertura para lo que es claramente un acto de piratería de Estado. Así que déjame ser absolutamente claro, más claro de lo que he sido en cualquier momento de esta presentación. Lo que Rusia ha hecho es ilegal, según cualquier interpretación razonable del derecho internacional. Es moralmente reprensible y pone vidas inocentes en peligro. No hay ambigüedad en eso. Si pudiera chasquear los dedos y hacer que esos barcos fueran liberados mañana, lo haría en un instante. Pero reconocer que algo es ilegal e inmoral no es lo mismo que entender por qué sucedió. Y si no entendemos por qué sucedió, no tenemos ninguna posibilidad de evitar que vuelva a suceder. La indignación moral es fácil. El análisis estratégico es difícil. Pero es el análisis estratégico lo que realmente necesitamos ahora. El problema es que hemos pasado tanto tiempo diciéndonos a nosotros mismos que teníamos razón, que nunca nos detuvimos a preguntar si estábamos siendo inteligentes. Teníamos razón en condenar la invasión de Ucrania. Teníamos razón en imponer sanciones. Pero ser moralmente correcto no te hace estratégicamente sabio. Y la brecha entre moralidad y estrategia es donde ocurren los desastres. Y aquí está la verdad, que nadie en Washington quiere admitir. No pensamos esto bien. Asumimos que podíamos infligir dolor económico sin enfrentar represalias físicas. Eso fue pensamiento ilusorio, no estrategia. Fue el tipo de pensamiento que obtiene cuando rodeas una mesa con personas que todas están de acuerdo contigo, cuando nunca invitas a alguien que desafíe tus suposiciones. Lo sé porque estuve en las habitaciones donde se tomaron estas decisiones. Bueno, no exactamente esas habitaciones, pero habitaciones similares, reuniones de política donde se discutieron las sanciones, donde se evaluaron las opciones, donde se hicieron las recomendaciones. Y puedo decirte que el nivel de pensamiento grupal, de arrogancia ciega, de pura negativa a considerar las consecuencias de segundo orden, era asombroso. Alguien planteaba una pregunta sobre qué haría Rusia si los acorralábamos demasiado. Y la respuesta era siempre alguna variación de: no pueden permitirse represalias. Su economía es demasiado débil. Su ejército está atascado en Ucrania. No tienen opciones. Era como escuchar a gente jugando al póker que está convencida de que su oponente está farolando, sin considerar nunca
que tal vez, solo tal vez, tienen una mano real. Resulta que estábamos equivocados. Tenían opciones, solo que no eran las opciones que esperábamos. No contraatacaron de la manera que anticipamos. En cambio, encontraron un punto de vulnerabilidad que ni siquiera sabíamos que teníamos, y lo explotaron implacablemente. Lo que debería perturbarnos más es nuestro propio fracaso para ver esto venir. Asumimos que podíamos infligir dolor económico sin enfrentar represalias físicas. Eso fue pensamiento ilusorio, no estrategia. Ahora estamos en una encrucijada. O negociamos límites claros, o las incautaciones de activos se convierten en práctica estándar. Y cada día que pasa sin una resolución, ese segundo resultado se vuelve más probable. Déjame explicarte cómo llegamos aquí. No comenzó con estos barcos, comenzó con una serie de decisiones que parecían razonables en el momento, pero que se acumularon en una crisis que nadie predijo. Es como construir una casa sobre una falla sísmica. Cada decisión individual parece sólida, pero colectivamente estás creando las condiciones para un desastre. Primero, implementamos el tope de precio del petróleo. La idea era inteligente en teoría. Mantener fluyendo el petróleo ruso para evitar un shock de precios global, pero limitar los ingresos de Moscú. Pero para hacer cumplir esto, tuvimos que hacer algo sin precedentes. Tuvimos que decir efectivamente, si tocas petróleo ruso, debes jugar según nuestras reglas, sin importar dónde estés en el mundo. Piensa en la arrogancia de eso. Estamos diciendo que nuestras sanciones se aplican no solo a nuestros ciudadanos, no solo a nuestras empresas, sino a cualquiera en cualquier lugar que tenga algo que ver con un producto que no nos gusta. Es extraterritorialidad en esteroides. Es decirle al mundo entero, nuestras leyes son tus leyes, te guste o no. Para que esto funcione, comenzamos a inspeccionar barcos en aguas internacionales. Barcos con bandera de terceros países que transportaban petróleo a terceros países, siendo abordados por buques de guerra occidentales, porque podríamos estar violando un tope de precios que impusimos unilateralmente. Cada abordaje era técnicamente legal bajo alguna interpretación retorcida del derecho marítimo, pero colectivamente representaba una afirmación masiva de poder. Cada vez que hicimos eso, estábamos estableciendo un precedente. Estábamos diciendo que las grandes potencias tienen el derecho de detener e inspeccionar el comercio en aguas internacionales si creen que ese comercio viola sus políticas. Y tal vez pensamos que podríamos salir con la suya, porque éramos nosotros, porque teníamos el poder, porque todos simplemente aceptarían nuestra autoridad. Moscú observaba cada vez, y estaban aprendiendo. Estaban documentando cada abordaje, cada justificación legal, cada precedente que establecimos. Estaban construyendo un libro de jugadas basado en nuestras propias acciones. Luego vino el incidente. El buque cisterna Arctic Endeavour, operado por una subsidiaria de una empresa estadounidense, navegando a través de las aproximaciones del norte, cerca de la zona económica exclusiva rusa. Un buque de investigación ruso, el Akademik Primakov, realizando lo que afirmaban ser operaciones de mapeo del fondo marino. 2 barcos, una noche con niebla y un desastre esperando suceder. Los detalles exactos de lo que sucedió todavía están en disputa. La versión estadounidense es que el Primakov apareció repentinamente de una zona de neblina, sin transmitir correctamente su posición, y se cruzó en el camino del cisterna. Nuestros sensores supuestamente mostraron que el buque ruso había apagado su transpondedor, haciéndolo invisible al radar comercial hasta que fue demasiado tarde para evitar la colisión. Los rusos dicen que el Endeavour estaba operando con el transpondedor apagado, realizando operaciones de inteligencia encubiertas y embistió deliberadamente al buque de investigación,
afirman tener grabaciones de radio que muestran que el Cisterna ignoró las advertencias, evidencia de sonar que demuestra maniobras evasivas y testimonios de testigos de la tripulación sobreviviente del Primakov. Lo que no está en disputa es que el Primakov resultó gravemente dañado. El impacto desgarró un agujero en el casco del buque de investigación, inundando múltiples compartimentos. 9 miembros de la tripulación murieron, algunos atrapados en secciones selladas del barco, otros arrastrados al agua helada, donde murieron de hipotermia en minutos. 3 más resultaron gravemente heridos, con huesos rotos y trauma por aplastamiento. El Endeavour no se detuvo. Continuó hacia aguas noruegas, alegando que temían ser abordados e ilegalmente detenidos si permanecían en el área. El capitán envió un mensaje de socorro, informó la colisión a las autoridades marítimas y luego corrió hacia el puerto más cercano. Desde la perspectiva rusa, esto era una admisión de culpabilidad. Un buque había matado a ciudadanos rusos y luego había huido de la escena como un conductor que atropella y huye. Moscú exigió que el barco regresara para una investigación. Washington se negó, diciendo que someterían al capitán y la tripulación a un tribunal internacional. Estados Unidos ofreció cooperación en una investigación conjunta, acceso a los registros del barco, testimonios de la tripulación por videoconferencia. Rusia rechazó todas las ofertas, insistiendo en que los sospechosos debían estar en territorio ruso para que la justicia rusa funcionara. Rusia respondió etiquetando a toda la tripulación como fugitivos de la justicia y emitiendo órdenes de arresto internacional. No solo el capitán, sino cada miembro de la tripulación, desde el ingeniero jefe hasta el cocinero de a bordo. Interpol se negó a circular las órdenes, diciéndole que era un asunto político disfrazado de criminal. Moscú no se inmutó. Y luego esperaron. Durante 2 semanas, nada sucedió. Los buques cisterna occidentales continuaron moviéndose a través de aguas rusas. Las compañías navieras comenzaron a relajarse, pensando que quizás la crisis se disiparía. Los analistas escribieron piezas de opinión diciendo que Rusia estaba fanfarroneando, que nunca arriesgarían el aislamiento internacional adicional al actuar contra el transporte comercial. Todos ellos estaban equivocados. Entonces, Rusia se movió. Fue el 29 de diciembre, 12:53 hora local. Las unidades navales rusas aparecieron simultáneamente en 3 ubicaciones separadas: Mar Negro, aproximaciones al Báltico, Mar de Barents. La coordinación era perfecta, demasiado perfecta para ser espontánea. Esto había sido planeado durante semanas, posiblemente meses. En cada ubicación abordaron buques cisterna, anunciando que estaban realizando una inspección de seguridad de rutina. Las tripulaciones resistieron. No puedes resistir cuando un buque de guerra te dice que te detengas. Equipos de abordaje fuertemente armados cruzaron de los buques de guerra a los cisternas, moviéndose con eficiencia militar practicada. Una vez a bordo, los equipos de abordaje rusos anunciaron que cada buque estaba siendo detenido por posibles violaciones de las leyes marítimas rusas. Los detalles variaban de barco a barco. Un barco supuestamente había infringido regulaciones ambientales al descargar agua de lastre en un área protegida. Otro había entrado sin autorización en aguas territoriales, una afirmación basada en una interpretación generosa de dónde terminaban las aguas territoriales rusas. Un tercero transportaba equipos que violaban las restricciones de exportación, específicamente sistemas de navegación avanzados que Moscú afirmaba tenían capacidades de uso dual. Pero la razón real era obvia para todos. Estos eran activos. Palanca de negociación. Rehenes que no podían ser, llamados rehenes porque técnicamente estaban siendo detenidos bajo procedimientos legales. El barniz de legalidad era delgado,
pero era suficiente para proporcionar negación plausible. Los barcos fueron escoltados a puertos rusos. En el Mar Negro fueron llevados a Novorossiysk. En el Báltico, a Kaliningrado. En el Ártico, a Murmansk. Las tripulaciones fueron desembarcadas, pero se les dijo que no podían salir del país mientras la investigación estuviera en curso. Fueron alojadas en hoteles bajo vigilancia. No en prisión, pero tampoco libres. Un limbo legal que era técnicamente legal, pero funcionalmente indistinguible de la detención. Los buques mismos, junto con sus cargamentos, ahora están sentados en custodia rusa. Valor total estimado, $3.000 millones. Los cisternas por sí solos valen cientos de millones. El gas natural licuado y el petróleo a bordo, otros miles de millones. Los seguros, las reclamaciones legales, las interrupciones comerciales, los números siguen aumentando. Y aquí está la parte verdaderamente inteligente, la parte que muestra cuánto pensamiento fue dedicado a esto. Rusia no está exigiendo un rescate directo. No están diciendo páganos X cantidad y liberaremos los barcos. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de condenar. Sería piratería desnuda, e incluso los aliados de Rusia tendrían dificultades para defender eso. En cambio, están diciendo que esta es una cuestión legal. Los barcos han violado las leyes rusas. Las tripulaciones son testigos materiales en investigaciones criminales en curso. Todo se resolverá a través de los canales apropiados. Pero por supuesto, esos canales se mueven muy lentamente. Los tribunales rusos son notoriamente lentos cuando quieren serlo. Los procedimientos pueden durar meses, años incluso. Y tal vez esos procedimientos se moverían más rápido si Occidente mostrara más cooperación en otros asuntos. Tal vez si se levantaran algunas sanciones. Tal vez si se devolvieran algunos activos rusos congelados. Tal vez si Washington dejara de armar a Ucrania. Nada de esto se dice explícitamente, pero todos entienden la implicación. Es extorsión vestida con traje legal. Y es brillante porque es muy difícil de combatir. ¿Cómo respondes a algo que técnicamente es legal, incluso si todos saben que la legalidad es un pretexto? ¿Cómo acusas a alguien de tomar rehenes cuando insisten en que simplemente están siguiendo sus procedimientos legales nacionales? Washington está indignado, por supuesto. Ha habido llamadas para represalias. El secretario de Estado dio una conferencia de prensa denunciando las acciones rusas como una violación flagrante de las normas internacionales. El secretario de Defensa advirtió de graves consecuencias. El presidente llamó a la situación inaceptable y prometió responder apropiadamente. Algunos halcones están pidiendo que la Marina de los Estados Unidos escolte a cada cisterna que pase cerca de aguas rusas. Otros quieren incautar activos rusos adicionales en represalia. Hay discusiones sobre sanciones más duras, sobre expulsar diplomáticos adicionales, sobre aumentar el apoyo militar a Ucrania como castigo. Pero aquí está el problema. Ya hemos incautado la mayor parte de lo que podemos incautar. Los $300.000 millones en activos del Banco Central ruso, que congelamos hace 2 años, ya están fuera de su alcance. Ya hemos sancionado a casi todas las entidades rusas importantes. ¿Qué más podemos sancionar? ¿Su industria de matrioshka? Ya hemos expulsado a la mayoría de sus diplomáticos. Ya estamos armando a Ucrania tanto como podemos sin involucrarnos directamente en el conflicto. ¿Y escoltas militares? ¿De verdad queremos que destructores estadounidenses acompañen a cada cisterna comercial a través de aguas en disputa? ¿Queremos arriesgarnos a un enfrentamiento militar directo por un barco que transporta gas natural licuado? ¿Qué sucede cuando un destructor estadounidense se encuentra cara a cara con un crucero ruso, ambos reclamando autoridad sobre el mismo pedazo de océano? La cruda realidad
es que nuestras opciones son limitadas. Y Moscú lo sabe. Calcularon cuidadosamente esta movida, eligiendo un objetivo donde nuestro apalancamiento es débil y el suyo es fuerte. Nos encontraron en un punto ciego estratégico y lo explotaron despiadadamente. Mientras tanto, la crisis se profundiza. Las compañías de seguros se niegan a cubrir barcos que transitan cerca de aguas rusas. Lloyd's de Londres emitió una directiva diciendo que cualquier barco que se aventure dentro de 100 millas náuticas de aguas territoriales rusas ahora se considera de alto riesgo. Las primas se han disparado. Para algunas rutas, las compañías de seguros simplemente están rechazando nuevas pólizas por completo. Las compañías navieras están reencaminando sus flotas, agregando miles de kilómetros a los viajes. Un cisterna que solía hacer el viaje de Noruega a Japón a través de la ruta del Mar del Norte, ahora tiene que rodear toda África. Eso agrega 3 semanas al viaje. 3 semanas de costos de combustible adicionales, costos de tripulación, pérdida de oportunidad. Los precios de la energía están aumentando porque la capacidad de transporte de repente es más escasa. El gas natural licuado que solía fluir libremente desde Rusia ahora toma rutas más largas y más caras. Los mercados spot europeos vieron aumentos de precios del 30% en los primeros días después de las incautaciones. Los gobiernos están luchando para asegurar suministros alternativos. Y las familias de esos marineros esperan. Esperan noticias, esperan respuestas. Esperan que alguien, en algún lugar, descubra cómo traer a sus seres queridos a casa. Cada día sin noticias es otro día de agonía. Hablé con la esposa de uno de los marineros detenidos. Su nombre es María. Vive en un pequeño pueblo en Filipinas. Su esposo, Roberto, es el segundo oficial en uno de los cisternas retenidos en Murmansk. Tienen 2 hijos, de 8 y 11 años. La última vez que habló con él fue hace 11 días. Llamó desde un teléfono supervisado en el hotel donde están alojando a la tripulación. Le dijo que estaba bien, que lo estaban tratando correctamente. La comida era adecuada. La habitación estaba limpia. Los guardias no eran hostiles. Pero no tenía idea de cuándo lo dejarían ir. Nadie le estaba diciendo nada. Solo esperaban. Ella me dijo, con la voz quebrada por la emoción: «No entiendo por qué le está pasando esto». Roberto no es político. Nunca ha votado en su vida. Es solo un marinero. Solo estaba haciendo su trabajo, ganando dinero para alimentar a su familia. ¿Por qué está atrapado en medio de esto? ¿Qué hizo mal? No tenía una buena respuesta para ella. Porque la verdad es que Roberto no hizo nada malo. Su único crimen fue estar en el barco equivocado, en el momento equivocado. Su crimen fue existir en un mundo donde las grandes potencias decidieron que el comercio podía ser utilizado como arma. Y una vez que cruzas esa línea, no hay forma de descruzarla. Le dije que estábamos trabajando en ello, que los diplomáticos estaban negociando, que seguramente llegarían a algún acuerdo pronto. Pero incluso, mientras decía las palabras, sonaban vacías. Porque no creo que haya un acuerdo que llegue pronto. Creo que esto va a durar mucho tiempo. Los niños siguen preguntando cuándo volverá papá a casa. María no sabe qué decirles. Al principio les dijo que sería solo unos días. Luego 1 semana. Luego 2 semanas. Ahora ha dejado de dar plazos, porque cada vez que hace una promesa que no puede cumplir, ve sus pequeños corazones romperse un poco más. El hijo mayor, Miguel, está empezando a entender que algo está mal. Hace preguntas que María no puede responder. ¿Papá está en problemas? ¿Hizo algo malo? ¿Va a la cárcel? Ella trata de explicar que es complicado, que papá no hizo nada malo, que solo está atrapado en el medio de algo que no es su culpa.
Pero, ¿cómo explicas la geopolítica a un niño de 11 años? ¿Cómo explicas las sanciones y las contrasanciones, el tope de precios del petróleo y los precedentes legales, el poder blando y el poder duro? Todo lo que Miguel sabe es que su padre no está en casa, que su madre llora por las noches cuando piensa que él no está escuchando, que algo ha ido terriblemente mal en su mundo. Esta es la cara humana real de esta crisis. No los titulares, no las declaraciones diplomáticas, no los análisis de los expertos, sino María y Roberto y Miguel, y decenas de otras familias exactamente como ellos, todas sufriendo porque los políticos a medio mundo de distancia tomaron decisiones sin considerar las consecuencias. Ahora, permíteme llevarte a través de las implicaciones más amplias de esto. Porque esta crisis no es solo sobre estos 12 barcos, es sobre el futuro de todo, el sistema de comercio global. Es sobre si todavía podemos tener un mundo donde las personas pueden comerciar libremente a través de las fronteras, o si estamos retrocediendo a algo mucho más oscuro. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Después de esto, continuemos. Durante los últimos 75 años, hemos operado bajo un conjunto de reglas que básicamente decían que el comercio comercial era neutral. Los barcos mercantes podían moverse libremente por los océanos, sin importar qué conflictos políticos estuvieran ocurriendo. Por supuesto, había excepciones: bloqueos en tiempos de guerra, sanciones limitadas, pero la regla general se mantenía. El comercio era comercio. La política era política. Las dos esferas eran distintas. Ese principio, esa separación entre comercio y política, fue una de las grandes innovaciones del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue lo que permitió que la globalización sucediera. Fue lo que permitió que el comercio creciera de una fracción del PIB global a más de la mitad. Fue lo que sacó a miles de millones de personas de la pobreza. Ese principio ha sido erosionado gradualmente durante años. Las sanciones secundarias, donde sancionas no solo al objetivo, sino a cualquiera que haga negocios con el objetivo, fueron un gran paso. El tope de precio del petróleo fue otro. Cada vez establecimos un precedente que decía que el comercio no era realmente neutral, que podía ser utilizado como arma para fines políticos. Y ahora esto. Ahora hemos llegado al punto donde las grandes potencias están literalmente secuestrando barcos del otro como fichas de negociación. Y una vez que cruzas esa línea, una vez que estableces ese precedente, es casi imposible retroceder. Cada vez lo justificamos diciendo que era necesario. Era proporcional. Era el mal menor. Teníamos una buena razón. El otro lado era peor. Pero cada vez establecimos un precedente que otros podrían usar. Cada vez erosionamos un poco más las normas que mantenían al sistema funcionando. Y ahora China está observando y pensando: interesante. Entonces, si tengo una disputa con Taiwán, ¿puedo comenzar a detener barcos que dicen estar violando mis regulaciones de exportación de tecnología? Taiwán produce la mayoría de los semiconductores avanzados del mundo. ¿Qué pasa si Beijing decide que esos semiconductores son tecnología de uso dual que requiere permisos de exportación chinos? ¿Qué pasa si comienzan a detener barcos que transportan chips taiwaneses alegando violaciones de seguridad nacional? Irán está observando y pensando: bueno, si puedo justificar la detención de un cisterna como una inspección de seguridad,
tal vez pueda comenzar a detener más barcos en el estrecho de Ormuz. Solo inspecciones de rutina, entienden, revisiones de seguridad, controles ambientales. Pero tal vez esas inspecciones tomen un tiempo muy largo, si los países que poseen esos barcos no cooperan en otros asuntos. Tal vez las inspecciones se vuelvan sorprendentemente rápidas, si esos países suavizan su postura sobre el programa nuclear iraní. Corea del Norte está observando. Venezuela está observando. Cualquier país con una queja y un pedazo de océano está observando y aprendiendo. Están viendo que puedes salirte con la suya con esto, que la comunidad internacional condenará, pero no actuará, que las reglas son realmente solo sugerencias para cualquiera con suficiente coraje o desesperación para desafiarlas. El sistema que nos mantuvo a salvo, que mantuvo fluyendo el comercio, que permitió que este extraordinario período de globalización ocurriera, ese sistema se está desmoronando. Y nos estamos diciendo a nosotros mismos que todo estará bien, porque estamos del lado correcto de la historia. Porque tenemos la razón moral, porque eventualmente la verdad prevalecerá. Pero estar del lado correcto de la historia no mueve los barcos, no alimenta a las familias, no evita que las cadenas de suministro colapsen. Y estar moralmente en lo correcto no es un sustituto para ser estratégicamente inteligente. Necesito que entiendas algo sobre cómo funciona el comercio marítimo global. Hay aproximadamente 50.000 buques mercantes grandes operando en cualquier momento dado. Esos barcos transportan alrededor del 90% de todo el comercio mundial. Todo. La ropa que usas, la comida que comes, la gasolina en tu automóvil, los componentes en tu teléfono. Si no vino de tu región local, probablemente llegó en un barco. Ese sistema funciona porque es predecible. Las compañías navieras pueden planificar rutas con meses de anticipación. Los seguros están fijados en función de riesgos conocidos. Los cronogramas son ajustados pero confiables. Toda la estructura del comercio global depende de esa previsibilidad. Elimina eso e introduce caos. Ahora introduce incertidumbre. Ahora cada ruta es un juego de adivinanzas. ¿Pasará este barco de manera segura? ¿O será el próximo detenido por algún pretexto inventado? ¿Este buque de guerra, se acercando, está realizando un patrullaje de rutina o está a punto de abordar mi barco? ¿Esta inspección es legítima o es una operación encubierta de toma de rehenes? Las compañías de seguros no saben cómo fijar el precio de eso. El seguro funciona calculando el riesgo basándose en datos históricos. Pero no hay datos históricos para esto. No hay modelos actuariales para cuántas probabilidades hay de que Rusia incaute mi barco como palanca geopolítica. Entonces, o cobran primas enormes para cubrir su incertidumbre, o simplemente se niegan a cubrir ciertas rutas por completo. Los transportistas tienen que encontrar rutas alternativas, que son más largas y más caras. En lugar de tomar la ruta del Mar del Norte a través del Ártico, ahora rodean por el Canal de Suez. En lugar de atravesar el Mar de China Meridional, toman un desvío enorme alrededor de Filipinas. Cada kilómetro extra es combustible extra, tiempo extra, costo extra. Los cronogramas se retrasan. Los envíos que solían ser justo a tiempo, ahora llegan semanas tarde. Las fábricas que dependían de cadenas de suministro ajustadas de repente se enfrentan a escasez. La producción se ralentiza. Los trabajadores son enviados a casa. Y en última instancia, todos esos costos se trasladan a los consumidores. ¿Recuerdas la crisis de la cadena de suministro durante la pandemia? ¿Cuándo los precios aumentaron? Porque los contenedores estaban en los lugares equivocados y los puertos estaban congestionados. ¿Cuándo no podías conseguir ciertos productos sin importar cuánto pagaras?
¿Cuándo los costos de envío se dispararon y esos costos se trasladaron a todo lo que comprabas? Esto tiene el potencial de ser peor. Mucho peor. Porque al menos durante la pandemia, los problemas eran técnicos. Eran problemas de logística, de capacidad, de coordinación. Sabías que eventualmente se resolverían. Era solo cuestión de tiempo y esfuerzo. Esto es diferente. Esto es político. Y los problemas políticos no se resuelven de manera ordenada con cronogramas predecibles. Los problemas políticos escalan, se enredan con otros problemas, se vuelven vinculados a cuestiones de orgullo nacional y prestigio. Se vuelven casi imposibles de resolver porque ningún lado puede dar marcha atrás sin parecer débil. Hay otro ángulo en esto que la mayoría de la gente no está considerando. La militarización del comercio no solo afecta el comercio, afecta las relaciones militares reales. Cambia la naturaleza de la competencia naval de maneras que son profundamente peligrosas. Durante décadas, las armadas de diferentes países han cooperado en la protección de las rutas comerciales. Antipiratería en el Cuerno de África. Seguridad en el Estrecho de Malaca. Búsqueda y rescate. Respuesta a desastres. Era un área donde incluso países que no se gustaban podían trabajar juntos porque todos se beneficiaban del comercio libre. Era uno de los pocos espacios restantes para la cooperación militar positiva. Esa cooperación ahora está muerta. Los buques de guerra rusos y de la OTAN solían coordinarse en operaciones antipiratería frente a Somalia. Compartían inteligencia. Coordinaban patrullas. Respondían a las llamadas de socorro del otro. Ya no. Ahora, cuando un buque de guerra ruso ve un buque de guerra de la OTAN, es una amenaza potencial, no un socio. Los buques de guerra chinos y estadounidenses solían participar en ejercicios conjuntos de búsqueda y rescate. Practicaban procedimientos de comunicación. Desarrollaban protocolos para evitar malentendidos en el mar. Ya no. Ahora cada encuentro es tenso. Cada buque se sombrea de cerca. Cada movimiento se analiza en busca de intención hostil. En cambio, cada encuentro es tenso. Cada buque de guerra es visto como una amenaza potencial. Los procedimientos de paso inocente que solían ser rutinarios ahora se ven como provocaciones. Los ejercicios de entrenamiento que solían ser anunciados con anticipación ahora se ven como encubrimiento para operaciones de inteligencia. Estamos reconstruyendo las condiciones para el tipo de incidente que podría escalar en un conflicto real. Cuando no hay confianza, cuando cada lado asume lo peor sobre las intenciones del otro, cuando los procedimientos de desescalada han sido abandonados, los accidentes se vuelven catástrofes. Y aquí está lo realmente aterrador. La mayor parte de esto está sucediendo en el Minfomalecheman Ártico. El Ártico, donde el hielo marino se está derritiendo, abriendo nuevas rutas de navegación, nuevas áreas de extracción de recursos. El Ártico, donde las jurisdicciones son inciertas y las líneas no están claramente dibujadas. El Ártico, donde múltiples países tienen reclamos superpuestos y no hay una autoridad clara para resolver disputas. Es el lugar perfecto para este tipo de juego de poder. Y es el lugar perfecto para que las cosas salgan catastróficamente mal. Porque en el Ártico, las reglas no están bien establecidas. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tiene disposiciones para el Ártico, pero son vagas. ¿Dónde termina exactamente la zona económica exclusiva de Rusia? ¿Qué aguas son territoriales y cuáles son internacionales? ¿Quién tiene derecho a navegar dónde? Imagina esto, un rompehielos estadounidense escoltando a un cisterna a través de aguas árticas que Rusia afirma como suyas. El rompehielos dice que están en aguas internacionales, ejerciendo la libertad de navegación. Rusia dice que han violado su zona económica exclusiva sin permiso. Un buque de guerra ruso se acerca,
exigiendo que el cisterna se detenga para inspección. El comandante estadounidense se niega, diciendo que están en aguas internacionales y no están sujetos a jurisdicción rusa. Los rusos advierten que usarán la fuerza si el barco no se detiene. El comandante estadounidense dice que responderán a la fuerza con fuerza. Los buques se enfrentan. Las armas están entrenadas. Los sistemas de control de incendios están bloqueados. Ambos lados están en comunicaciones con sus cadenas de mando, pidiendo instrucciones. ¿Quién retrocede? ¿Qué sucede si nadie retrocede? ¿Qué sucede si un joven teniente nervioso en uno de los lados malinterpreta una orden y abre fuego? ¿Qué sucede si un sistema automatizado toma una decisión antes de que un humano pueda intervenir? Estas no son preguntas hipotéticas, son escenarios que los planificadores militares ahora tienen que pensar. Son escenarios para los que están desarrollando protocolos, ejecutando simulaciones, escribiendo órdenes de enfrentamiento. Y el hecho de que tengamos que pensar en ellos muestra cuán lejos hemos caído. Esos 12 barcos en custodia rusa son marcadores de una transformación que remodelará el comercio global durante años. Son prueba de que la estabilidad que dábamos por sentado siempre fue más frágil de lo que creíamos. Son una advertencia de que el orden que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, que nos dio décadas de paz y prosperidad sin precedentes, está llegando a su fin. Y lo más aterrador es que no estoy seguro de que hayamos asimilado completamente cuán grave es esto. No estoy seguro de que entendamos que este es un momento decisivo, un punto de no retorno. Una vez que cruzas el Rubicón, no puedes volver a cruzarlo. Una vez que rompes normas fundamentales, no puedes simplemente pretender que nunca fueron rotas. Ahora permíteme hablar sobre lo que debería suceder a continuación. Porque quejarse del problema sin proponer soluciones es solo ruido. Es terapia, no análisis. Y lo que necesitamos ahora es análisis seguido de acción. Primero necesitamos reconocer que no podemos simplemente exigir que Rusia devuelva los barcos y esperar que lo hagan. La indignación moral es satisfactoria, pero no es estrategia. No funciona así. Necesitamos negociar. Y eso significa ofrecer algo a cambio. Significa reconocer que esta es una situación de toma y daca, no una situación donde simplemente podemos imponer nuestra voluntad. Ahora bien, sé que eso será impopular. La gente dirá que negociar es recompensar el mal comportamiento, que ceder ante la extorsión solo invita a más extorsión, que no podemos ser vistos como débiles. Y entiendo esa preocupación. Realmente lo hago. Pero la alternativa es ¿qué? Exactamente. ¿Dejar esos marineros varados indefinidamente? ¿Dejar que el sistema de comercio se fracture aún más? ¿Arriesgarse a una escalada militar que nadie realmente quiere? Una posible solución sería algún tipo de acuerdo donde ambos lados acepten pautas más claras sobre lo que es y no es un comportamiento aceptable en aguas internacionales. Un nuevo marco que reemplace las viejas reglas que claramente ya no se están sosteniendo. Un tratado que codifique límites claros sobre cuándo puedes detener barcos, bajo qué circunstancias, con qué procedimientos. Eso requeriría que Occidente haga concesiones. Tal vez suavizar algunas sanciones, especialmente aquellas que se sienten más punitivas que estratégicas. Tal vez aceptar que no podemos hacer cumplir unilateralmente nuestras políticas en cada pedazo de océano. Tal vez reconocer que Rusia tiene intereses de seguridad legítimos que necesitan ser respetados, incluso si no nos gustan sus políticas. Sé que eso es difícil de tragar. Sé que suena como apaciguamiento. Pero hay una diferencia entre el apaciguamiento y el pragmatismo. El apaciguamiento es ceder ante las demandas de un agresor con la esperanza de que se detendrá.
El pragmatismo es reconocer las realidades del poder y encontrar formas de lograr tus objetivos dentro de esas limitaciones. Porque la alternativa es un mundo donde cada gran potencia está constantemente agarrando barcos del otro como fichas de negociación. Un mundo donde el transporte comercial requiere escoltas militares. Un mundo donde los precios de energía y alimentos son salvajemente volátiles porque nadie sabe qué envíos llegarán. Y ese mundo es peor para todos, incluidos nosotros. Segundo, necesitamos invertir en alternativas. Si ciertas rutas de navegación se han vuelto demasiado riesgosas, necesitamos desarrollar otras rutas. Si ciertas fuentes de energía son demasiado dependientes del transporte a través de aguas en disputa, necesitamos diversificar. Necesitamos hacer que nuestras cadenas de suministro sean más resistentes, más redundantes, menos vulnerables a la interrupción. Eso cuesta dinero, mucho dinero, infraestructura portuaria, capacidad de buques cisterna, instalaciones de almacenamiento, gasoductos, terminales de gas natural licuado. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares en inversiones durante la próxima década. Pero es más barato que enfrentar interrupciones continuas en las cadenas de suministro. Es más barato que pagar primas de seguro disparadas para siempre. Es más barato que los costos económicos de un sistema de comercio roto. A veces, el camino más barato a largo plazo requiere grandes inversiones por adelantado. Tercero, necesitamos ser mucho más honestos sobre los límites de lo que las sanciones pueden lograr. Las sanciones son una herramienta. A veces son efectivas, pero no son una varita mágica. No son un sustituto para estrategia. Y cuando las aplicas sin pensar en las consecuencias, puedes terminar creando problemas peores de los que estabas tratando de resolver. Antes de imponer sanciones, deberíamos preguntarnos: ¿cómo responderá el objetivo? ¿Qué contramedidas tienen disponibles? ¿Estamos preparados para las consecuencias de segundo y tercer orden? ¿Hemos hecho un juego de guerra de esto? ¿Hemos pensado 3 movimientos adelante? Si no podemos responder esas preguntas, si no hemos hecho el trabajo duro de realmente pensar en las implicaciones, entonces tal vez no deberíamos estar imponiendo las sanciones en primer lugar. Tal vez deberíamos encontrar herramientas diferentes. Tal vez deberíamos ser más selectivos sobre lo que intentamos lograr a través de la coerción económica. Y cuarto, más ampliamente, necesitamos reconstruir algún sentido de orden internacional. Porque ahora mismo estamos en un estado de semianarquía donde todos hacen lo suyo y esperan salirse con la suya. Donde el poder hace el bien. Donde las reglas solo se aplican a los débiles. Eso requiere diplomacia, requiere compromisos. Requieren reconocer que otros países tienen intereses que no siempre se alinean con los nuestros. Y está bien. Requiere estar dispuesto a hacer tratos, incluso con países que no nos gustan, porque la alternativa a tratos es el caos. Durante la Guerra Fría, incluso en los momentos más tensos, Estados Unidos y la Unión Soviética pudieron negociar acuerdos sobre control de armas, comercio, derechos humanos, no porque se gustaran, no porque confiaran el uno en el otro, sino porque ambos lados reconocieron que era en su interés tener algunas reglas, que una escalada sin restricciones era mala para todos. Necesitamos volver a ese tipo de pragmatismo, y rápido, porque mientras tanto, el reloj está corriendo. Cada día que esos marineros están varados, cada día que esos barcos están sentados en puertos rusos, cada día que las rutas comerciales permanecen interrumpidas, estamos un paso más cerca de un punto de no retorno. Permíteme pintarte un cuadro de hacia dónde se dirige esto si no lo arreglamos. No es una predicción. Es una extrapolación basada en las tendencias actuales. Es hacia dónde nos dirigimos si no cambiamos de curso. Es 2028.
3 años desde que Rusia incautó esos primeros 12 barcos. El precedente establecido por esas incautaciones ha sido completamente normalizado. Ya no es impactante, es solo cómo funciona el mundo ahora. China ahora detiene rutinariamente barcos que supuestamente violan sus regulaciones en el mar de China Meridional. La definición de violación es convenientemente amplia. ¿Transportando chips taiwaneses sin permiso chino? Detenido. ¿Operando equipos de investigación sin autorización china? Detenido. ¿Cruzando aguas que Beijing reclama sin notificación adecuada? Detenido. Irán hace lo mismo en el Golfo Pérsico. Cualquier barco que transite por el estrecho de Hormuz está sujeto a inspecciones de seguridad que pueden durar días o semanas. La velocidad de la inspección se correlaciona misteriosamente con cuán cooperativo es el gobierno del barco en otros asuntos. India comenzó a abordar barcos cerca de sus aguas, alegando preocupaciones de seguridad relacionadas con el terrorismo marítimo. Las compañías de seguros han dividido efectivamente los océanos en zonas seguras y zonas de riesgo. Las primas para las zonas de riesgo son tan altas que la mayoría de los transportistas simplemente evitan esas áreas por completo. Algunas rutas que solían ser arterias comerciales principales ahora están efectivamente cerradas al comercio comercial. El resultado es que el comercio global se ha balcanizado. Ya no hay un sistema de comercio unificado. En cambio, hay múltiples sistemas regionales, cada uno con sus propias reglas, cada uno desconfiado de los demás. El comercio dentro de los bloques es relativamente normal. El comercio entre bloques es arriesgado, caro y poco confiable. Los precios de todo se han disparado porque el transporte es más caro y menos eficiente. Las cadenas de suministro son constantemente interrumpidas. Las empresas no pueden planificar a más de unos pocos meses porque la incertidumbre es demasiado grande. El just-in-time manufacturing está muerto. Las empresas están acumulando inventarios masivos para protegerse contra interrupciones, vinculando capital que podría estar invirtiendo en crecimiento. El crecimiento económico global se ha ralentizado a un ritmo glacial. La globalización, que fue el motor del crecimiento durante décadas, está retrocediendo. Los países están reconstruyendo capacidades de fabricación domésticas no porque sea eficiente, sino porque no pueden confiar en las cadenas de suministro internacionales. El mundo se está volviendo menos interconectado, menos eficiente, más pobre. Y lo peor de todo, el número de incidentes entre buques militares ha aumentado dramáticamente. Cada año hay varios casi accidentes, situaciones donde casi llegamos a una guerra real por un malentendido sobre un buque mercante. Los procedimientos de desescalada que solían prevenir que los accidentes se convirtieran en crisis han sido erosionados por años de hostilidad. Es solo cuestión de tiempo antes de que uno de esos incidentes cruce la línea. Antes de que alguien realmente abra fuego. Y entonces estaremos en un conflicto real, un conflicto de tiroteo entre grandes potencias, que comenzó porque decidimos que estaba bien usar el comercio como arma. Ese es el futuro que estamos construyendo. A menos que lo detengamos. A menos que hagamos algo diferente. A menos que reconozcamos hacia dónde nos dirigimos y cambiemos de curso antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, tal vez piensas que estoy siendo demasiado pesimista. Tal vez piensas que no puede ser tan malo, que encontraremos una manera de superarlo, como siempre lo hacemos, que los humanos son ingeniosos y adaptativos y siempre encontramos soluciones. Y tal vez tengas razón. Los humanos son resistentes. Nos adaptamos. Encontramos soluciones a problemas que parecían insolubles. Hemos superado crisis más grandes antes. Tal vez este sea solo otro bache en el camino. Pero también somos capaces de cometer errores increíblemente estúpidos.
Somos capaces de caminar sonámbulos hacia catástrofes que son completamente predecibles si alguien se molestara en mirar. Somos capaces de ignorar señales de advertencia gritando justo frente a nosotros, porque son inconvenientes, o porque desafían nuestras suposiciones, o porque simplemente no queremos creerlas. La Primera Guerra Mundial sucedió porque todos pensaron que nadie sería lo suficientemente estúpido como para comenzar una guerra masiva por el asesinato de un archiduque en una esquina oscura de Europa. Las señales de advertencia estaban ahí. Los sistemas de alianza que convertirían un conflicto local en una conflagración continental. Los horarios de movilización que convertirían la diplomacia en una carrera contra el reloj. La tecnología militar que favorecía la ofensiva y hacía que las guerras fueran más sangrientas de lo que nadie había imaginado. La crisis financiera de 2008 sucedió porque todos pensaron que el mercado inmobiliario no podía colapsar. No nacionalmente, no todos a la vez. Las señales de advertencia estaban ahí. Los estándares de préstamo laxos, los modelos de riesgo defectuosos, el apalancamiento desenfrenado. Pero era más conveniente suponer que todo estaría bien, que los mercados se autocorregirían, que los reguladores estaban encima de las cosas. El COVID-19 se propagó porque nadie quería creer que una pandemia global realmente pudiera suceder en el mundo moderno. Teníamos advertencias desde enero. Teníamos informes de Wuhan. Teníamos científicos sonando alarmas. Pero era más fácil suponer que era un problema local, que estaría contenido, que no podría pasar aquí. En cada caso, las señales de advertencia estaban ahí. En cada caso, gente inteligente las señaló. Y en cada caso, no hicimos lo suficiente para prevenirlo porque no quisimos creer que pudiera pasar, porque las medidas preventivas eran costosas o políticamente difíciles, porque era más fácil esperar que todo saliera bien. Ahora estamos viendo señales de advertencia nuevamente. 12 barcos incautados, rutas comerciales interrumpidas, precios disparados, familias destrozadas, precedentes establecidos que otros están ansiosos por seguir, normas rompidas que serán casi imposibles de restaurar. La pregunta es, ¿las vamos a escuchar esta vez? ¿O vamos a hacer lo que siempre hacemos? Suponer que alguien más se encargará de ello, que todo saldrá bien, que esto no puede ser tan malo como parece. Quiero terminar volviendo a esas 3 cifras con las que comencé. 12 barcos, 40 unidades navales, 3.000 millones de dólares. Esos números importan. Representan una crisis real con consecuencias reales. Pero no son lo más importante. Lo más importante son las cientos de personas cuyas vidas han sido trastornadas. María esperando que Roberto llegue a casa. Miguel preguntándose por qué papá no está allí. Las familias en Manila, Mumbai, Odessa, todas viviendo en limbo, todas preguntándose cuándo terminará esta pesadilla. Y más allá de ellos, los miles de millones de personas cuyas vidas serán afectadas si permitimos que el sistema de comercio global colapse. Cada persona que compra gasolina o comestibles o ropa o electrónica. Cada persona cuyo trabajo depende del comercio internacional. Cada persona que se beneficia de vivir en un mundo interconectado. Porque ese es lo que está en juego aquí. No es solo sobre estos barcos específicos. No es solo sobre Rusia o las sanciones o la política de las grandes potencias. Es sobre si todavía podemos tener un mundo donde las personas puedan comerciar libremente a través de las fronteras. Donde un marinero filipino puede trabajar en un barco de bandera panameña que transporta gas natural licuado de Qatar a Japón sin tener que preocuparse por ser capturado como rehén en un juego geopolítico. Ese mundo es posible. Lo sabemos porque lo tuvimos. No era perfecto. Tenía muchas fallas. Había desigualdad, explotación,
daño ambiental, pero era funcional. Permitía el comercio, permitía el crecimiento, permitía la prosperidad, y ahora lo estamos perdiendo, pieza por pieza, decisión por decisión, precedente por precedente. La pregunta es, ¿vamos a hacer algo al respecto? ¿O vamos a seguir diciéndonos a nosotros mismos que todo estará bien mientras el sistema se desmorona a nuestro alrededor? ¿Vamos a ser las personas que miraron hacia otro lado mientras se construía una catástrofe predecible? No tengo una respuesta fácil. Nadie la tiene. Si hubiera una respuesta fácil, ya la habríamos implementado. Pero puedo decirte esto. Si no empezamos a prestar atención, si no empezamos a exigir mejor de nuestros líderes, si no empezamos a tomar en serio estas advertencias, entonces nos despertaremos un día en un mundo que es mucho más pobre, mucho más peligroso y mucho menos libre de lo que era. Y cuando ese día llegue, recordaremos estas señales de advertencia. Recordaremos los 12 barcos sentados en puertos rusos. Recordaremos las familias esperando, los marineros varados, los precedentes establecidos. Y nos preguntaremos por qué no hicimos más cuando todavía había tiempo. Esa es la elección frente a nosotros. Podemos actuar ahora, mientras todavía hay una ventana para la diplomacia, para la negociación, para reconstruir algún sentido de orden. O podemos esperar hasta que sea demasiado tarde, hasta que los precedentes estén tan arraigados que no puedan ser revertidos, hasta que el sistema esté tan roto que no pueda ser reparado. He estado cubriendo política internacional durante mucho tiempo. 3 décadas de observar cómo las naciones interactúan, cómo se desarrollan las crisis, cómo los patrones se repiten. He visto muchas crisis ir y venir. Algunas se resolvieron, otras empeoraron. Y puedo decirte que las que se resolvieron fueron aquellas donde la gente prestó atención, donde exigieron acción, donde se negaron a aceptar que las cosas tenían que empeorar. Las crisis de los misiles cubanos se resolvió porque tanto Kennedy como Khrushchev reconocieron que estaban al borde del abismo y retrocedieron. La crisis financiera asiática de finales de los 90 se resolvió porque las instituciones internacionales intervinieron con programas de rescate. El acuerdo nuclear iraní ocurrió porque ambos lados decidieron que un trato imperfecto era mejor que ningún trato. Las que empeoraron fueron aquellas donde todos asumieron que alguien más se encargaría de ello, donde la gente se distrajo con otros problemas, donde permitimos que la inercia tomara el control. La crisis bancaria japonesa se convirtió en décadas perdidas porque nadie quería tomar decisiones difíciles. La crisis siria se convirtió en una catástrofe humanitaria porque la comunidad internacional no pudo actuar. El cambio climático sigue empeorando porque seguimos posponiendo las medidas difíciles. En este momento, estamos en un punto de inflexión. Las decisiones que tomemos en los próximos meses determinarán qué tipo de mundo tenemos durante las próximas décadas. ¿Vamos a tener un mundo de comercio abierto o bloques cerrados? ¿Cooperación o confrontación? ¿Reglas o poder desnudo? Esos 12 barcos no son solo barcos, son una prueba. Una prueba de si todavía somos capaces de pensar estratégicamente, de actuar colectivamente, de poner los intereses a largo plazo por encima de la conveniencia a corto plazo. Una prueba de si podemos trabajar juntos para resolver problemas o si nos desintegraremos en facciones en guerra. Hasta ahora no estamos pasando esa prueba. Nuestras respuestas han sido reactivas, no proactivas. Indignadas, no estratégicas. Enfocadas en asignar culpas en lugar de encontrar soluciones. Pero aún no hemos fallado. Todavía hay tiempo para cambiar el curso. Todavía hay opciones disponibles. Pero ese tiempo se está acabando. Y cada día que pasa sin acción significativa
esas opciones se vuelven más limitadas, las posiciones se endurecen, los precedentes se arraigan, el espacio para la diplomacia se estrecha. Así que presta atención, mantente comprometido, exige mejor de tus líderes. Porque la determinación de si los barcos navegan libremente o se sientan incautados en puertos extranjeros está sucediendo ahora mismo. Y todos tenemos un papel que desempeñar en cómo resulta. Este no es solo un problema para los diplomáticos y los líderes militares. Es un problema para todos, porque todos dependemos de ese sistema de comercio global. Todos nos beneficiamos cuando funciona. Y todos sufriremos si se derrumba. Cuando compras gasolina y el precio se ha duplicado, eso es esta crisis. Cuando tu factura de calefacción se dispara, eso es esta crisis. Cuando los productos en el supermercado cuestan más. Cuando la electrónica es más cara. Cuando tu trabajo se ve afectado porque la empresa para la que trabajas no puede obtener los componentes que necesita, eso es todo esta crisis. No es abstracto. No está sucediendo en algún lugar lejano a alguien más. Te está sucediendo a ti. Tal vez todavía no lo sientas completamente. Tal vez los impactos todavía son pequeños, fácilmente ignorables. Pero están creciendo. Y continuarán creciendo hasta que hagamos algo al respecto. La era de asumir que el comercio es neutral, que los océanos son libres, que las reglas se sostendrán porque son reglas, esa era ha terminado. Terminó el 29 de diciembre, cuando Rusia incautó esos 12 barcos. Estamos entrando en algo nuevo, algo más peligroso, algo menos predecible. La pregunta es, ¿vamos a dar forma a esta nueva era? ¿O vamos a dejar que nos dé forma a nosotros? ¿Vamos a ser actores activos en la determinación de nuestro futuro? ¿O víctimas pasivas de fuerzas que sentimos que no podemos controlar? Yo sé lo que prefiero. Prefiero un mundo donde mi elección de dónde comprar no esté determinada por qué rutas de navegación son demasiado peligrosas ese mes. Donde las familias no tienen que preocuparse de que sus seres queridos sean capturados como peones políticos. Donde podemos confiar en que el sistema que sustenta nuestras vidas seguirá funcionando mañana. Ese mundo es posible. Todavía es posible. Pero no va a suceder automáticamente. No va a suceder solo porque lo queremos o porque creemos que deberíamos tenerlo o porque pensamos que lo merecemos. Tenemos que luchar por él. Tenemos que exigirlo. Tenemos que estar dispuestos a hacer los compromisos y las concesiones necesarias para que funcione. Y tenemos que empezar ahora, no el próximo mes, no después de las elecciones, no cuando sea más conveniente. Ahora, porque el reloj está corriendo. Y los marineros varados están esperando. Y el próximo lote de barcos ya está navegando hacia aguas inciertas. Y cada día que esperamos es otro día donde el precedente se arraiga más profundamente. La crisis del Ártico que nadie predijo ya está aquí. Excepto que la gente sí la predijo. Los analistas advirtieron sobre esto. Los planificadores militares lo simularon. Los académicos escribieron artículos al respecto. Simplemente no escuchamos. Elegimos no escuchar porque escuchar habría requerido decisiones difíciles. Ahora las decisiones son aún más difíciles, pero todavía tenemos que tomarlas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir con los negocios habituales, esperando que el problema desaparezca? ¿O vamos a enfrentar la realidad de la situación y tomar las medidas difíciles necesarias para solucionarlo? Mantente alerta, mantente comprometido. Porque esto no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Y cómo termine depende de las elecciones que hagamos ahora. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si el comercio global sobrevive en alguna forma reconocible o si nos fragmentamos en un mundo de bloques económicos en guerra, cada uno desconfiado del otro.
cada uno dispuesto a usar cualquier herramienta disponible, incluidos los marineros inocentes, como armas en una lucha interminable por el poder. No podemos decir que no fuimos advertidos. Las señales están todas ahí. Los 12 barcos en puertos rusos, los precios disparados, las rutas cerradas, las familias esperando. Todo esto es una advertencia de lo que viene si no cambiamos de curso. Ahora depende de nosotros decidir si vamos a escucharlas, si vamos a actuar, si vamos a exigir mejor. Porque el mundo que tendremos mañana es el mundo que construyamos hoy. Y ahora mismo estamos construyendo uno que nadie debería querer. Pero todavía no es demasiado tarde. Todavía podemos cambiar de curso. Todavía podemos elegir un camino diferente. La pregunta es, ¿lo haremos? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el costo de no hacer nada es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros quiere pagar.